¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Quiero contarles que hoy día estamos en otro estudio, estamos en el estudio de la Radio FM Joven y estamos conversando con Carlos Briceño. ¿Cómo está, don Carlos? Gusto de saludarlo. Bien, pues un agrado estar acá en la radio y en también el canal, estar en el canal, ¿verdad? Estamos Así saliendo que por ambos medios. Es un 2x1 este, Un 2x1, exacto. 2x1, pero un bien, combinado, un combo, como dicen. un combo como se hizo hoy en día. Claro. Así que feliz de estar aquí acompañándolo y que conversemos ahí sobre tantas cosas que pasan, pues. Claro que sí. Se ha dado a entender y queremos conversar un poquito respecto a lo que pasa con los sitios eriazos en Valparaíso. Hay varios, uno cerca de la Avenida Argentina donde estaba un circo por ahí en Pedro Montt con Avenida Argentina. Casi al llegar a la Avenida Argentina también había un sitio eriazo ahí. Sí. Lo que pasa con Francia y Pedro Montt también. ¿Podríamos conversar un poquito de ese tema? ¿Qué le parece? La verdad que hay... El tema de los sitios de eriazo es un tema que hemos estado ahí trabajando en el municipio de Valparaíso. En Valparaíso hay muchos, tanto en el sector Almendral, en el sector del barrio Puerto, pequeños, qué sé yo, muchos de los cuales para lo único que sirven es que la gente bote basura, claro, o restos de colchones, cosas de la casa, ¿verdad? O son lugares oscuros que obviamente no tienen ningún aporte a la ciudad. Y estamos entonces de ahí trabajando el tema de estos sitios, de ubicar a los dueños, de ver si algunos de estos sitios se pueden habilitar como una plaza blanda, digamos, liviana, en el sentido de que en el momento en que el dueño requiera el sitio, ¿no es cierto?, porque va a construir algo, ¿verdad?, o lo vendió, perfecto, se retira el equipamiento, ¿verdad?, que se haya instalado y se le devuelve, digamos, ¿verdad? O sea, existe la posibilidad Eso es lo que pretendemos hacer, por un lado, ¿verdad? O por otra parte, bueno, ver que algunos, si no quisieran eso, bueno, que los cierren adecuadamente, de tal manera que por último visualmente estén, ¿verdad?, resguardados. Hay algunos que son más grandes que nuestra intención es que podrían en algunas zonas de Valparaíso resolver problemas de estacionamientos, por ejemplo, también, ¿verdad? Claro que sí. Que también es es un uso blando, en el sentido de que en cualquier minuto se deshace, ¿no es cierto? Y se ocupa el espacio para otro fin que quiera el dueño, porque hay que pensar que todos estos sitios son de privados, casi en un 100%. Simbólico es lo que señalabas, el sitio de Francia con Pedro Montt, ¿verdad? Claro. Ahí estuvo por muchos años una prestigiosa ferretería de Valparaíso, y quedó ahí abandonado, y eso hoy día lo tiene el Banco del Estado. Ellos son los dueños. Ellos son los dueños, producto seguramente de alguna deuda claro, y de todo esto que ocurre, ¿verdad? Terminó en el Banco del Estado. Nosotros desde el 2010 que intentamos con el banco que nos pasara al municipio, que pudiésemos poner alguna actividad ahí, a lo mejor de alguna feria, claro, ¿verdad? Interesante. Claro. Nunca lo logramos. La verdad que en el correo desde el 2010 a la fecha nunca lo logramos. Pedimos en algún momento que, bueno, hicieran alguna acción ellos de mantención. Finalmente, en estos últimos días, ¿no es cierto?, ha llegado una buena noticia porque lo han puesto a la venta, el remate, no sé, ¿verdad?, en el sistema que el banco opera con estos bienes que tienen, que no es su giro el banco, ¿verdad? Claro que sí. Pero finalmente han optado por avanzar. Ojalá que encontremos algún privado interesado, ¿verdad?, que pueda adquirir este sitio, que tiene una muy buena ubicación en Valparaíso, y que esto de tal manera que esa esquina se transforme en algo que aporte a la ciudad. Pero en general el tema de los sitios eriazos es una situación a abordar en Valparaíso. Esto es una muy buena noticia porque pensemos en la venta de este inmueble. El solo hecho de construir algo ahí ya significa trabajo, empleos para personas que viven acá en Valparaíso. Por supuesto, claro, ¿verdad? Trabajo, en el momento de la construcción, en la actividad que después se desarrolla ahí y en el emocionamiento del barrio, ¿verdad? Porque todo esto va perjudicando. Hay que acordarse que en ese sector
tan importante como lo dice la canción de Valparaíso, pues, Pedro Montt, Sí. ¿verdad? No hay Claro, como tú, claro, otro igual, ¿verdad? Claro, claro que Entonces, y resulta que al frente, Mm. también producto ya de terremotos, ¿verdad? Donde también un banco, ¿verdad? Por mucho tiempo estuvo ahí a medio morir un edificio detrás del escenario, ¿verdad? El antiguo Banco BIF. El antiguo Banco Bio, después BBVA, me parece. BBVA, Hoy día claro. todavía parece que BBVA. Me parece que sí. Bueno, finalmente también hace un tiempo ya eliminaron un piso, ¿verdad? Porque era imposible Claro. de recuperar, ¿verdad? Estaba en muy mal estado. Y también hay señales ahí de que esa esquinita que se hace entre Pedro Montt y Victoria Claro. también se recupere. Yo creo que es muy importante porque lo que ocurre en la ciudad, en las veredas, en las construcciones, tiene que ver con el ánimo de la gente, afecta el ánimo de la gente, ¿verdad? En el sector puerto, ¿verdad? Que tenemos varios sitios abandonados, ¿verdad? El otro día yo fui con un arquitecto, ahí estamos viendo varios proyectos en esa zona. Y claro, un joven arquitecto decía, hoy pero parece que hubiese habido un bombardeo, digamos, ¿verdad? Porque Sí, hay varios sitios efectivamente. en muy mal estado. Y entonces está la idea con que uno de las líneas a trabajar potente en estos dos barrios es lo que tiene que ver con estos sitios heriazos. El municipio, el alcalde, dentro de sus atribuciones, ¿verdad? Nombró un gerente de barrio, ¿verdad? Ya. Que es como un delegado, digamos, Claro, en sí. términos legales, es un delegado de él, en ambos barrios. Un Ya. delegado para el barrio Puerto, un delegado para el barrio Almendral. Almendral. Y una de las tareas justamente es esa, es ver el tema de los sitios heriazos, es ver quiénes son los dueños, es incentivar a que se realicen construcciones, que cambie en el fondo el estado en que están. Yo creo que debe ser un anhelo de todos los ciudadanos de Valparaíso el hecho de poder ver en estos edificios, en estos antiguos edificios donde hoy día hay sitios heriazos, ver algo como lo que es hoy día la ex ratonera, que lo tomó, digamos, el Duoc. Es el revés, un símbolo y un ejemplo de lo que se puede hacer. Claro Ahí que hubo sí. la voluntad de la institución, ¿verdad? Del Duoc, de salir adelante, de invertir muchos recursos ahí. La verdad que normalmente recuperar edificios patrimoniales sale más caro que construir Sí. una torre nueva, digamos, ¿verdad? Claro Pero ahí que se sí. hizo un trabajo espectacular, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que cambió ahí. No, Cambio, por uno supuesto. antes pasaba por ahí, era como Era triste, una triste, deprimente, ¿verdad? Es lo que claro. yo les señalaba antes, era chura, mira, era el símbolo Se de la está decadencia perdiendo, del claro. paraíso. Y en cambio revivió, ¿verdad? Con fuerza Claro. y cambió Y un eso. espacio para la cultura, además. Hoy día además para la educación, para la Mm. cultura, ¿verdad? Está asociado al turismo, Claro. con las carreras que tiene, ¿verdad? Además hacen ciclos de cine, de, cine, teatro, claro. tienen No, hay una aula, utilización bien, muy bien. muy buena de ese espacio. Digamos. Yo creo que por ahí es la idea, que lo que ocurre en el barrio Puerto, ¿verdad? Con tratar de recuperar estos sitios. Hay uno donde se estaría instalando el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, Ya. en el Subercasó, donde queda solamente la fachada hoy día, Claro. que está filmada, ¿verdad? Pero al frente, por ejemplo, hay un sitio también ahí en Serrano, ¿verdad? Sí. Un sitio de Iriazo, que lo bueno que se mantiene limpio por lo menos, no tiene rejas, nada. Pero es un sitio que bien podría ser ocupado como una feria de artesanía de muy Claro. buen nivel. Sí. Es una zona muy visitada por los turistas, ¿verdad? La Almendral, Claro. o sea, la zona de Puerto para allá, ¿verdad? O un pedazo de plaza, hay una universidad ahí, ¿verdad? Sí. Hoy día está una de las carreras de la Universidad del Paraíso en Serrano. Bueno, es aprovechar, ¿no es cierto? Es entrar a conversar, a negociar con los dueños de estos sitios. Porque hay que tener claro, aquí son sitios privados. Muchas veces la gente dice, oye, pero la municipalidad no hace esto. Es que no tiene Lo cómo pasa es que no puede meterse, meterse. claro. No, sería una ilegalidad, digamos, Claro. ¿verdad? Uno no puede ir No se a puede apropiar. arreglarle la casa, ni apropiarse, Claro. ni tampoco decir, mire, le vamos a poner los muros y se los vamos a pintar. No, porque es un sitio privado, digamos, Privado, ¿verdad? Entonces no es tan simple. Obligadamente hay que ir al dueño para ver qué se puede hacer, digamos, que esté a la disposición de él, que lo facilite por un tiempo, ¿verdad? No sé, de tal manera que los aspectos legales, administrativos, permitan al municipio hacer algo en el lugar. Don Carlos, y hablando de sitios y de espacios públicos, ¿qué pasa con el paño 1 de Placilla? Bueno, ahí en el caso de Placilla, ¿verdad?
no es la misma situación del Valparaíso plan, digamos, ¿verdad? Claro. No hay, porque es una ciudad, obviamente son zonas más nuevas, no hay en general, claro, hay sitios, no es que sean sitios eriazos, ¿verdad? Cuando uno habla de sitio eriazo es porque hubo una construcción y después se abandonó, o se demolió, o se cayó, qué sé yo. Aquí obviamente también hay sitios, pero porque no se han vendido, nadie ha construido todavía algo, ¿verdad? La idea es generar un espacio pero en público el caso, ahí, claro, en el caso del Paño 1, ¿verdad? Que está asociado, hay una participación ahí tanto del Ministerio de Vivienda como del municipio, ¿verdad? En términos de la cancha, de algunos juegos. Y en el caso del sector ahí que hace de eje las dos calles Obispo Valdés y la otra, ¿cómo se llama? La otra que viene en el cruce con ella. Claro. Bueno, entre esta Cardenal Zamora, ¿verdad? Exacto. Bien católica esa esquina después, ¿no? Sí. Está bien católica la esquina. Sí. Bueno, en esa convergencia, Claro. ¿verdad? Ese es un sector donde están construyéndose el cuerpo bombero, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces es un paño que corresponde al municipio fundamentalmente determinar qué hacer. Y ahí hemos estado trabajando con la delegada, con la gente de la CEPRA de la municipalidad, ¿verdad? De tal manera de ir determinando las necesidades. Una fuerte que requiere de un espacio, ¿no es cierto?, es el CEFAM. El CEFAM, Claro. ¿no es cierto?, es una necesidad de Placilla, de Curauma, todo ese sector. Está el compromiso del Ministerio de financiar un gran CEFAM en esa zona, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, un pedazo de este paño, ya que este es un paño de alrededor de 2 hectáreas. Ya. Un pedazo de ese paño, ¿verdad?, debiese alrededor de 3.000 metros más o menos, debería ser ocupado por el CEFAM más un SAPU de alta resolución que se llama hoy en día, ¿verdad?, que son los SAPU de emergencia, ¿verdad?, pero que hoy día se les ha ido agregando alguna especialidad y algunos tipos de exámenes, entonces por eso adquirieron como una categoría mejor. Y por otra parte, en este paño, en este sector que es bastante central, debiese estar definitivamente la delegación municipal, algunas instalaciones, ¿verdad?, que permitan que los servicios públicos atiendan en Placilla, ¿no es cierto?, como registro civil, o el servicio de impuesto interno. Bueno, hay servicios, ¿no es cierto?, que pudiesen, si hubiesen un lugar donde atender, lo harían. Claro. Entonces, bueno, armar ahí un centro cívico que permita también, ¿no es cierto?, recibir a estos servicios, más lo que debiese ser ya una delegación municipal definitiva. Recordarse que estamos a puerta de instalar la delegación en una nueva ubicación, ¿verdad?, en Placilla, ¿verdad?, y que va a permitir una mejor atención, un lugar mucho más adecuado a lo que hoy día tiene, ¿verdad? Lo que le va a hacer, digamos, la vida mucho más fácil a la gente que vive en Placilla debido a los servicios públicos que van a poder estar ahí. En ese sector. Claro, claro, sí. Después está también el memorial que se quiere hacer con respecto a la batalla de Placilla, ¿no es cierto?, que sería inicialmente sería justo en el vértice, ¿verdad?, de estas dos avenidas. Sería como la entrada, digamos, a todo este parque, ¿verdad? Sería este memorial. Y también se está pensando, ¿no es cierto?, que dentro de este gran paño pueda planificarse y en algún momento financiarse, por supuesto, ¿no es cierto?, para construir un polideportivo, digamos, en términos que sea un centro, un gran gimnasio que permita actividades deportivas, pero también permita actividades artísticas, culturales, con un escenario, ¿verdad? Cosa que obviamente Placilla y su entorno no tiene hoy en día como para hacer eventos artísticos, ¿verdad?, o una buena actividad deportiva, digamos. Se está trabajando, por lo tanto, en ese paño, en darnos, ¿cierto?, el equipamiento que la ciudad, que la zona, ¿verdad?, de Valparaíso, que es Placilla, Peñuela, Curauma requiere y necesita, porque cada día tiene más población, ¿verdad? Sí, claro. Y por lo tanto se debe dar las condiciones para que se desarrolle ahí una vida propia, digamos, ¿no? Don Carlos, un tema que nos llama bastante la atención y que ha tenido mucho revuelo a nivel nacional. Tenemos varios paros, el paro de los profesores, funcionarios municipales que también están viendo la forma de poder generar un poquito de presión. Claro, de presión por el asunto del sueldo, lógicamente.
También tenemos el paro de los cores, que también estuvieron Novedoso, ahí. eso fue Sí, novedoso. eso fue bastante novedoso, inédito, digamos, Inédito, sí. y que también queremos conversar respecto a ese tema. Sí, bueno, la verdad es que hemos estado Mm. en épocas de paro. ¿Ah? Ahora, estas son fechas habitualmente de... Noviembre se estila. Claro, porque son... está el tema del reajuste Claro. del sector público, ¿verdad? Y por lo tanto, habitualmente se termina en paro porque nunca hay acuerdo. Bueno, hoy día al parecer ya bastante avanzado la tramitación en el mismo Congreso, ¿verdad? Al parecer difícilmente se va a mover de lo que ya el gobierno ofreció, que es Claro. el 6%, digamos, 6%. ¿verdad? Lejos de lo que quería el sector público, ¿verdad? Y también hay una controversia ahí respecto a que el 6% en el caso de los funcionarios de la repartición pública, de los grados más... ¿Más alto o más bajo? Claro, bueno, los que reciben menos, porque hay los una, más- los más bajos son más los que... bajo en ingresos. Claro, en ingresos. Si se compara, digamos, van a ser alrededor de 5 o 6 mil pesos en el Sí. caso de los diputados y los senadores. 500.000. 500.000 pesos. Sí, Entonces, sí. también hay una controversia respecto a la gran, tremenda diferencia entre uno y otro. Sí, bueno, se ha estado escuchando ahí que habría algún interés, ¿no es cierto?, de los parlamentarios, de los ministros, que son los sueldos más altos, de que el gobierno mande una ley donde congela Claro. esas remuneraciones. Se explicaba alguien ahí hace días atrás, ¿no es cierto?, que no era decisión que pudiese tomar el Parlamento, digamos, por sí solo, Sino que, porque el reajuste era para todo el sector público, Claro, entonces claro. no pueden ellos desarmar eso. Y de tal manera que habían algunos interesados, vamos a ver si finalmente ocurre, digamos, o se hacen los cuchos por ahí en el camino, ¿verdad? Pero que pedir que el gobierno presente, ¿no es cierto?, otra ley que... tengo entendido que el Ejecutivo es el que puede el que hacer tiene que eso. presentar, Claro. exactamente, el Ya. único que puede hacerlo, por eso ellos se salvan con eso. Y claro, resulta que estos porcentajes, además de lo que bien señalas, ¿verdad?, que obviamente el impacto en un sueldo muy alto, ese 6% son 500.000 pesos, y en sueldos bajos son 5.000, 10.000 pesos, ¿verdad? Claro. Y bueno, ahí también yo creo que además se complica el tema, ¿verdad? Porque se habla de, por ejemplo, de que el gobierno ha señalado el 6%. Pero resulta que el alza de la vida, no sé, del costo de la vida en Chile va a terminar siendo, se calcula, entre 5,6, 5,7% los 12 meses del año. Claro. Y por lo tanto, en el fondo, el reajuste lo único que está haciendo es devolver el nivel del costo del valor El de poder adquisitivo. poder adquisitivo. Claro, claro que sí. Entonces ahí, claro, dicen, bueno, entonces el reajuste real es un 0,3%, o sea, Bastante, 200 pesos, no claro, sé, ¿verdad? es bastante poco. Entonces es un tema ahí difícil, complejo, para todos los gobiernos yo creo que es muy difícil el tema, porque obviamente tiene una incidencia en el sector privado, en el sueldo mínimo, ¿verdad? Ujú. Y bueno, ahí vienen todas las teorías de que cuando suben mucho y habiendo dificultades como las que estamos viviendo, ¿no es Claro. cierto? Al final se termina ofreciendo menos trabajo, menos puestos de trabajo, que no es lo mismo del sector público. El sector público tiene una dotación que no se va a ver afectada, ¿no es cierto?, por una situación económica del país, como ocurre en la construcción, Claro. al revés, como tal vez extremo, porque ahí hay una baja de inmediato cuando hay dificultad. Entonces, ahí es difícil de manejar. Yo creo que el 6% al final, los gobiernos llegado el minuto se tienen que jugar por un valor, y normalmente a todos ninguno es aplaudido, Claro. ¿verdad?, en plenitud, Sí, no, ¿verdad? en Porque definitiva. siempre va a quedar mucha gente, ¿verdad?, que va a quedar no va a estar conforme con el reajuste. En el caso de los profesores es un poco distinto, porque aparte de obviamente ellos ser también interesados en el reajuste del sector público, porque también lo son, y también sus remuneraciones se reajustan en ese mismo porcentaje, está otros temas, ¿verdad? Otros temas que tienen que ver con la deuda histórica, que a lo mejor muchos han escuchado por muchos años en este país, ¿verdad? Y que tiene que ver con pagos que no se hicieron cuando se traspasó de la educación del Estado, ¿verdad?, del ministerio A las a las corporaciones, municipalidades, claro. ¿verdad?, o a las corporaciones, en el caso del Paraíso, de Viña, y sino que se pasó a la gente y no hubo un pago, y siempre ha habido ahí, ¿no es cierto?, un reclamo al profesorado de que tendría que haberse pagado como una indemnización, digamos, Claro. ¿verdad?
Bueno, eso se sigue peloteando y por eso hoy día hay un descontento entre los profesores y la directiva, hubo un quiebre, ¿verdad?, entre la directiva nacional del Colegio de Profesores y los profesores, porque la directiva del Colegio de Profesores se puso de acuerdo con el gobierno y la gente no estaba de acuerdo, ¿verdad?, los profesores, porque al final se sigue postergando que va a haber una mesa para ver cómo enfrentarlo. Lo mismo ocurre con las horas lectivas y no lectivas, ¿verdad? Las horas que se hacen frente, yo soy profesor, las horas que se hacen frente a alumnos y las horas que no se hacen frente a alumnos, Claro. ¿verdad? También ahí, ¿verdad?, hay un reclamo al profesorado que es cierto, yo hoy día no hago clases, pero sí mi señora que es profesora, ¿verdad? Aun cuando ella hace en la universidad, pero ocurre todo este tema de que el profesor al final tiene que ocupar una cantidad enorme de horas que nadie le paga, Claro. para preparar, para revisar pruebas, ¿verdad? Y esa es otra lucha del profesorado, que yo la comparto plenamente, digamos, ¿verdad? 50 más 50. Eso es lo que se pretende, pero no, hoy día no es así. En Chile hoy día del contrato de un profesor, yo diría que aproximadamente debe ser el 85 y 90 tal vez por ciento es frente a alumnos y el otro resto que es muy pequeño es no Para lectivo, atender digamos, apoderados, para atender a ese tipo de que no cosas. alcanza para nada. Claro. Y el otro día, eso hace como una semana atrás, recuerdo haber visto en un diario incluso que salió un comparativo de varios países, llegando, que me quedó grabado, Malasia, el Ya. otro extremo de esto, Ya. donde alrededor del 80% era para prepararse Oh, y solamente como un 20% para estar frente a los alumnos. Fíjese, eso tremenda diferencia. Claro, nuestra situación es muy parecida a la de Brasil también, no somos los únicos en esta situación, pero en el medida que hay países desarrollados, ¿no es cierto?, donde es 50 y 50, ahí bordea como la mayoría, digamos, de los países que uno de alguna manera admira en lo que han hecho en educación. Pero hay unos que incluso van mucho más allá, entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente en Chile que hay que avanzar, que tiene que ver con la calidad de la educación. El profesor se puede preparar mejor, se puede preparar él mejor y puede preparar mejor una clase, ¿no es cierto?, para sacar adelante a sus alumnos. Esas son las medidas que la verdad uno echa de menos en esta discusión que ha habido de la reforma, ¿verdad?, tan fuerte en el país, porque por ahí es donde se necesitaba comenzar, por los profesores, Claro, claro. por su situación laboral, por cómo mejorar para que haya una mejor calidad, ¿verdad? Del tema de la educación municipal, que es obviamente está en una situación tremendo muy, tema, sí. muy compleja en todo Chile, en algunos municipios más que en otros, depende de las realidades que se viven, y a cambio se partió por otro sector, ¿verdad?, que la gente voluntariamente se ha ido para allá, nadie reclama, porque si no Claro. se habrían devuelto hace mucho rato al sector municipal. Hoy día hay muchos más alumnos, muchos más niños en el sector particular subvencionado que en el sector municipal. El sector municipal hoy día, de todos los niños y jóvenes chilenos, el 35% está en el sector municipal. Todo el otro resto está en el sector particular subvencionado, principalmente porque el sector particular pagado es muy pequeño, digamos, ¿verdad? Así que yo creo que ahí hay demandas del profesorado que han motivado los paros, que lamentablemente provoca más daño para el sector municipal, Claro. porque faltan a clase, entonces los apoderados dicen, bueno, pero aquí a cada rato que hay paro, que el profesor no viene. Es un tema muy complejo y bueno, por esos motivos también los profesores han estado de para. Y nosotros los CORE, que también tuvimos ahí También tuvieron su también jornada de movilización. tuvimos nuestra jornada de movilización muy extraña seguramente para la gente, ¿verdad? Pensar en que consejeros que fueron elegidos democráticamente, popularmente, estuviesen de paro, pero también tenía tenía una doble connotación. Por un lado, nuestras exigencias en avanzar, en transferir responsabilidades, atribuciones, ¿verdad?, competencias hacia los gobiernos regionales, a que avancemos en que las regiones, ¿no es cierto?, tengan más independencia, puedan potenciarse más, y no basta eso solo con que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía. Se hizo eso y ahí quedamos. Y quedamos con las mismas atribuciones, las mismas leyes, ¿verdad?, que veníamos desde antes. Ese es el motivo principal por el cual todos los consejos regionales, ¿verdad?, de Chile, nosotros tenemos una asociación de consejeros, optó por llegar minutos, saben que más aquí hay que hacer algo, tenemos que paralizar.
nuestro trabajo porque no hay respuestas, Hay que sencillamente. definir ciertas cosas. Lamentablemente, claro, hay que presionar de alguna manera. ¿Y cómo le fue? Y bueno, y la otra parte, ¿verdad?, del paro, Ya. ¿verdad?, tenía que ver con situaciones gremiales nuestras, por Ya. decirlo de alguna manera. A lo mejor la gente ni sabe y debe creer que porque hubo una elección de popular, ¿no es cierto?, debemos ser como los parlamentarios, más o menos. La verdad que grosso error. Muy equivocado. Nosotros hoy día tenemos ingresos que son menores a los concejales, ingresos que están sujetos a si asistimos a la reunión o no. Si no asistimos, obviamente no se nos Se le paga. descuenta. Si usted se enferma, no es motivo para excusar su inasistencia, también se le descuenta. Si se fallece alguien, no hay ningún motivo. No hay ningún motivo. Uno podría estar mandado, ¿no es cierto?, encomendado por el mismo consejo a cumplir una misión en Santiago, en otra región, en otro país, y falta, ¿no es cierto?, a un plenario del consejo, se lo van a descontar igual, digamos. No teníamos ninguna de eso. Tampoco No había hay excusa. No había excusa. Tampoco había ningún tipo de seguro. Y eso es muy grave. Porque aquí la mayoría de los consejeros, no es mi caso, porque yo trabajo en Valparaíso y el consejo está en Valparaíso, pero hay muchos consejeros que tienen que trasladarse de San Felipe, de Los Andes, de Petorca, ¿verdad?, gente de San Antonio. Las dos consejeras de Isle Pascua, ¿verdad?, tienen que ir para allá, venir, volver, ¿verdad? Y no teníamos ningún seguro, no tenemos hasta el día de hoy, porque todavía no tenemos ley definitiva arreglada. Ningún seguro. O sea, usted un choque, le pasa algo, por su cuenta es todo lo que pase, digamos. Y ocurrió ya en la 11ª región, un consejero, un accidente, ¿verdad? Perdió la pierna, fue bastante grave el tema, y bueno, nunca nadie le pudo aportar nada, y él se estaba desplazando por su condición de consejero, para asistir a cumplir sus funciones. Entonces, ese tipo de cosas, finalmente el gobierno reaccionó y respondió con una ley corta, ¿verdad?, donde está señalado un seguro, ¿verdad?, donde se permite la ausencia con licencias médicas, o en caso que fallezca algún familiar cercano. Se mejoró la dieta, ¿verdad?, igual es en relación a nuestra asistencia, claro. No es libre, ¿verdad? No es chip libre. No es chip libre, pero hoy día sí, si alguien se enferma, bueno, puede quedarse tranquilamente, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo haber visto en el pasado consejeros que llegaban en muy malas condiciones, porque no tenían muchos recursos tampoco, ¿verdad?, para no perder los ingresos. Entonces, en eso se avanzó, en ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, hemos avanzado y esperamos ya en los próximos días. La Cámara de Diputados ya lo aprobó, lo tiene que aprobar el Senado, ¿verdad?, y finalmente va a ser ley, debería contar de enero, por lo menos cambiar un poco ese cuadro. Y nos queda pendiente, y por eso hemos dicho que seguimos en estado de alerta, ¿verdad?, porque el gobierno ha comprometido, antes que termine el año, ¿verdad?, el mes de diciembre, presentar junto con la elección directa de intendentes, presentar, ¿no es cierto?, una ley, ¿no es cierto?, que permita transferir competencia a los gobiernos regionales, de tal manera que obedezca a este escenario nuevo, en que hay consejeros elegidos popularmente, y donde hoy día se va a proponer además que el intendente sea elegido por toda la población de la región, por supuesto. Don Carlos, quería consultarle respecto al asunto de los concursos, porque mucha gente nos ha preguntado sobre este 2% que las organizaciones sociales pueden postular a esta modalidad donde pueden hacer actividades. ¿Qué hay sobre eso? Mire, la verdad que todos hemos conversado otras veces lo complejo que fue el último concurso que se hizo y la cantidad de instituciones que no pudieron clasificar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces hemos decidido abrir un concurso ahora a contar del mes de diciembre. Hay que estar atento ahí en la página web del gobierno regional, ¿verdad? Pues debería estar abierto desde alrededor del 10 de diciembre al 8 de enero, una cosa así. Perfecto. ¿Ya? Porque son actividades pensadas en que se ejecuten a contar de marzo, abril. Se va a abrir, por lo tanto, concursos en cultura, en seguridad ciudadana y en deporte. Hemos estado revisando las bases, hemos estado tratando de resolver algunos temas que fueron complejos para las instituciones, de tal manera que no tengan dificultades al momento de postular. Claro.
se está dejando incluso aquellas que en algún momento pudiesen ser un poco más competitivas, ¿no es cierto?, en términos de no tener en algún momento resuelto la institución, dejarlos para la etapa después de haber sido consideradas como proyectos que se pueden financiar. Ya. Hubo todo un lío, por ejemplo, con la personalidad jurídica para las organizaciones, con el servicio de impuesto interno, ¿verdad? Entonces, ahora sí se puede. Las condiciones no han Ya. variado, pero Ya. lo que se pretende ahora es que ese no sea un motivo para dejarlo afuera, Ya, sino ok. que no se va a exigir a la entrada, digamos, Ya. ¿verdad? Pero sí dentro del camino. Pero sí dentro del camino, pero Ya. primero va a haber una motivación distinta, porque Claro, si ya claro le dicen, que "Oiga, sí. se ganó este proyecto, pero tiene que resolver esta situación", Ya. y vamos a asesorar para resolver la situación. Ah, genial. a Genial, aquellos genial. que realmente lo necesiten porque se ganaron un proyecto. Entonces, yo creo que hay que prepararse. Aquellos que vean en el último concurso, por ejemplo, se presentaron alrededor de 600 proyectos y finalmente se aprobaron 90 en esas cifras redondas. Bueno, hay mucha gente que a lo mejor ese mismo proyecto que en algún Ya. momento presentó en alguna institución, ¿no es cierto?, quiere insistir ahora, pues a través del gobierno regional tener información de en qué cosas se equivocó, ¿no es cierto?, para Claro, mejorar, claro. y entonces prepararse para postular, ¿no es cierto?, a este que va a ser el primer concurso del año 2015. Ya. Así es. Don Carlos, queremos agradecerles por su asistencia, por el hecho de estar acá con nosotros y por supuesto nosotros nos encontramos en otro programa. No, yo agradecerle a ustedes, escuchando a quienes nos escuchan, a quienes están en la radio, ¿no es cierto?, en el canal, por dar la oportunidad, ¿no es cierto?, de entregar mi opinión y invitarlos también por un regalo de Navidad. Claro que sí. Muchas gracias por estar, don Carlos, y nosotros nos encontramos la próxima semana en otro programa.